Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Seguimos con temas de CNC. El día de hoy vamos a ver sistemas de coordenadas, un tema bastante apasionante y que es muy importante. Bueno, todos los temas lo son, pero este es muy amplio, ¿no? Hablemos que es muy amplio, en el sentido de que tendremos que reconocer muchas características, muchas cuestiones técnicas respecto a cómo ubicar las herramientas, cómo ubicar el material para poder realizar el maquinado. Nos estamos apoyando de varias bibliografías, pero vamos muy centrados en un libro que es Fundamentals of CNC Machine a Practical Guide for Beginners y algunos otros sitios de internet. Lo primero que tenemos que recordar es que la máquina CNC se mueve en tres ejes, digamos que en el concepto básico, y pues tiene que ver con las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces tenemos el eje X, tenemos el eje Y y tenemos el eje Z. Recordarán ustedes que, bueno, en este caso nosotros tenemos una fresadora que tiene sistema CNC, o sea, sistema computarizado para poder realizar las operaciones. También en la parte baja tenemos un torno CNC, lo mismo, tiene un sistema computarizado para hacer las operaciones de forma automática. Y tenemos que entender esta parte principal, que es que existen unos ejes X, Y, Z, para poder realizar los trabajos. En los sistemas de coordenadas cartesianas, los movimientos CNC tienen pues muchos ejes, ¿no? Podemos estar trabajando, por ejemplo, en un plano XY, en un plano ZX, en un plano ZY, dependiendo mucho de la configuración de la máquina y del tipo de herramienta que tengamos, pero también lo que tengamos que hacer. Tenemos que definir y entender esa parte. El principio del sistema CNC pues es la línea numérica, que nosotros la conocemos como recta numérica, y propiamente pues inicia del punto 0 hacia un lado positivo o de un punto 0 hacia un lado negativo. En este caso el punto lo denominamos origen, y esto es bien importante porque más adelante vamos a ver que existen dos tipos de origen. Bueno, aquí dice que al punto de origen convergen todos los ejes, en este caso X, Y y Z, aquí los tenemos, y ahí nosotros vamos a empezar a definir cómo estamos trabajando. Si nosotros juntamos dos ejes, en este caso el eje X y el eje Y, entonces estaremos trabajando en un plano XY. Si en otro caso estamos en un eje Z y Y, trabajaremos en un plano YZ. El plano XY es el plano que vamos a estar utilizando si vamos a utilizar un centro de maquinado vertical, como el que tenemos en la figurita. Cuadrantes, pues es como recordatorio. Los cuadrantes se dividen en 4, etiquetados como 1, 2, 3, 4, en el sentido antihorario de las manecillas del reloj. Recordemos que el primer plano, en el caso de los cuadrantes, en este caso de XY, pues sería positivos, ¿no? Dado que X es positivo y es positivo. En el segundo, X negativo y Y positivo, y así vamos cambiando, ¿no? De acuerdo a cómo veamos el cuadrante. Los programas CNC se pueden escribir tanto en unidades métricas como también en unidades de pulgadas. Normalmente el sistema de pulgadas es el anglosajón. En el caso en el otro caso está el sistema métrico, y ahí vienen algunas características de equivalencias, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que cuando estemos trabajando en alguna pieza, en alguna máquina, pues tenemos que tomar en cuenta esos dos tipos de unidades. La máquina puede aceptar cualquier tipo de unidades,
dependiendo lo que estemos maquinando, será el tipo de unidades que vamos a estar realizando, ¿no? Entonces podemos hacer fácilmente el cambio de sistema métrico a pulgadas a través de algunas características del programa, pero hay algunas cosas que sí requieren ser métricas, por ejemplo, en el caso de los ajueros roscados, ¿no? Y también vamos a estar trabajando en la precisión. Entonces la precisión tiene que ver con en qué medidas, en qué unidades lo vamos a estar utilizando, si va a ser en pulgadas o en el sistema métrico. Tenemos que ver entonces con qué velocidad atacamos el material, ¿no? Si lo estamos viendo por pulgadas o por unidades métricas, ¿no? Eso es bien importantísimo llevar a cabo. Ahora vamos a ubicarnos cómo estamos con respecto a los hacia el plano, ¿no? Entonces aquí nos dice que tenemos una fresadora con un control numérico y tenemos los ejes, en este caso el eje X, el eje Y y el eje Z. Vean cómo está la posición de la persona y cómo él observa los ejes, ¿no? Entonces nosotros vamos a darle un nombre que técnicamente se reconoce en inglés, que es el Vertical Milling Center, ¿no? O sea, una máquina de maquinado de fresado vertical, que es esta, la que tenemos por acá. Utiliza 3 ejes, ya lo estamos viendo, X, Y, Z, y nosotros vamos a estar fijando el material en esta maquinita, ¿no? Cuando tenga yo posibilidad de estar en los laboratorios, les mostraré la máquina para que ustedes se den cuenta cómo se ve en vivo. Se va a fijar aquí el material. La mesa se va a mover en el plano XY, es decir, se va a mover hacia la derecha del operador, hacia la izquierda del operador, hacia enfrente y hacia atrás desde el punto de vista del operador. Y digamos que la herramienta va a bajar en el eje Z, va a subir y bajar. Bueno, esto es lo que decíamos en ese sentido, ¿no? La máquina, esta pieza azulita es la que va a contener el material que vamos a estar trabajando. Se puede mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y la herramienta va a tener que subir y bajar. Para que podamos denominar la máquina CNC, pues debe llevar todo un sistema de control. En este caso, un servomotor y un sistema electrónico de control para que pueda establecer su posición, en donde pues propiamente pone y mueve el área de trabajo a través de estos ejes. Entonces es muy importante el control de movimiento del CNC. Tiene que llevar sistema de control, en este caso un sistema electrónico, un actuador y unos sensores que le indiquen posición. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la máquina va a enviar una señal de movimiento a través de la placa controladora, va a mover el servomotor, el servomotor va a activarse y entonces se va a mover nuestra área de trabajo. La posición en la que va a estar es monitoreada continuamente a través de los sensores y llevada al área de control para saber en qué posición se encuentra lo que se está moviendo. Entonces siempre hay una comunicación con la área de control para saber la posición. Entonces es importante esta parte de saber dónde está la posición, porque pudiera ser que sea necesario una compensación de acuerdo al mecanismo de movimiento, compensación de acuerdo a la herramienta, compensación de acuerdo a la velocidad, muchas cosas. Entre mayor sea el tipo de compensación, mayor será la capacidad de procesamiento. Seguimos con las coordenadas de las máquinas CNC.
Y ahora nos toca definir lo que se denomina punto de origen. El punto de origen del sistema son las coordenadas donde la máquina inicia, ¿no? Es donde la máquina dice, aquí voy a arrancar, aquí voy a estar, aquí. Cuando tú me enciendas, este es mi punto de inicio. Entonces, en el caso de una fresadora con control numérico, esa posición se encuentra en la parte, cuando está normalmente la herramienta retraída, ¿no? En la parte Z positivo, y la mesa se está lo más cercano a una esquina trasera izquierda, ¿no? Técnicamente como aquí aparece, ahí en el puntito rojo que se ve. Eso se denomina coordenada de la máquina. Después vamos a ver que hay otra más. Bueno, aquí en este caso, origen máquina o cero máquina, lo encontramos en el torno aquí en esta posición, y en la fresadora lo vamos a encontrar en esta posición. Vean ustedes que hay cosas interesantes, porque una cosa es cero máquina y otra cosa es posición cero pieza. Cero máquina otra vez es origen máquina cuando iniciamos la máquina y ella nos dice, desde aquí es donde voy a iniciar. Y cero pieza es donde nosotros definimos en dónde arrancamos dentro de la pieza. Punto de origen. Aquí lo explico un poquito mejor. Cero máquina es establecida por el fabricante. Cero pieza es establecida por el usuario. Es un lugar fijo en el equipo como cero máquina y se encuentra al encender la máquina. Y cero piezas pues es una variable en función del programa y se busca antes de correr programas. Entonces, el cero máquina lo define el fabricante y cero pieza lo define el usuario. Vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, cero pieza, que es lo que sigue el cero máquina, es cualquier punto de la pieza en cuestión, y en este punto se ven las dimensiones y los movimientos de la pieza a obtener. Entonces, es lo primerito que tenemos que hacer a la hora de hacer nuestro programa de CNC. Encontrar el cero pieza. Ahora, también tenemos que hacer un decalaje, que es traslado de origen, es decir, la distancia entre el cero máquina y el cero pieza. Si vemos en la figura anterior, aquí está supongamos que aquí está el cero máquina y aquí está el cero pieza. Entonces el decalaje es esta diferencia entre el cero máquina y el cero pieza. Y lo podemos hacer mediante las funciones G54 a G57, en otras máquinas es G53 a G59 y otras más es G54 a G59. Tenemos que hacer este decalaje, digamos que es como un match, ¿no? Entre el punto máquina y punto pieza, ¿no? Cero máquina, cero pieza. Bueno, viene otro que es cero máquina, que es bueno, ya lo habíamos dicho, es el punto de referencia del fabricante y es el origen de todo ello. Entonces, podemos nosotros definir nuestro origen pieza o cero pieza donde queramos. Tiene que tener una lógica porque desde ahí vamos a empezar a hacer nuestro maquinado. Tiene que ser muy claro qué es lo que vamos a hacer y qué nos conviene hacer. Esto se determina mucho de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a ciertas características de lo que vamos a maquinar. Entonces, aquí por ejemplo nos están marcando el punto 0, ¿no? en la pieza A, en la pieza B. Ok, vamos a empezar desde acá. Vean ustedes, cuando voy a hacer algunos barrenos, me conviene estar en medio. Si voy a hacer algunos desbastes, pues me conviene estar en esquina. Lo mismo, es importante saber que todo depende de la experiencia y del tipo de maquinado que se va a hacer. Aquí nos dice, muy importante es que siempre debemos estar trabajando para escribir los programas en términos de cómo se va a mover la herramienta, no de cómo se va a mover la mesa, porque finalmente a nosotros nos interesa el movimiento de la herramienta a través de la pieza. Entonces, si nosotros movemos hacia la derecha, hacia la izquierda, pues nosotros estaremos haciendo maquinado en la pieza. Entonces, vámonos pensando en esa forma. Vamos un poquito más, posición home de la máquina, ya lo comentamos, lo volvemos a escribir. Con una máquina CNC arranca, sabe su posición inicial, ¿sí?
pero nosotros tenemos un área de trabajo. La máquina iniciará en home máquina, pero nosotros tenemos que tener un home de la pieza. Entonces nosotros podemos propiamente mover hacia donde está nuestra pieza. Y bueno, entonces creo que está de más. El sistema coordenado de trabajo es, bueno, primero tenemos que identificar las coordenadas de la máquina. Después tendremos que programar la máquina para que haga el trabajo con nuestra pieza a través del sistema de coordenadas de trabajo para el programa CNC. Entonces, el sistema de coordenadas de trabajo WCS nos va a permitir poder movernos a través de la pieza que vamos a estar trabajando. Entonces, es importante este término WCS, sistema de coordenadas de trabajo, tomarlo muy en cuenta para nuestras futuras programaciones, que ya es el próximo video. Entonces, el WC es el punto que yo selecciono, ¿no?, como programador, donde voy a empezar a trabajar. Vean ustedes que aquí hay tres términos: WCS, que ya dijimos que es el sistema de coordenadas de trabajo, el TLO, el MSC, ¿no? Qué interesante son estos tres términos. Bueno, aquí nos dice algo interesante. Si bien el WCS puede ser el mismo que desde el origen de la pieza CAD, no tiene por qué serlo. Sí, hay muchas cuestiones y muchas características. Cuando nosotros estamos simulando, libramos muchas cosas que suceden en la vida real. O sea, una simulación es de lo más sencillo en cuestión de CNC, que cuando te enfrentas a la realidad, ¿no? En la realidad verás muchas cosas que no se habían tomado en cuenta en una simulación. Entonces vamos a encontrar muy bien ese WCS para poder realizar una buena programación. Entonces, ¿cómo podemos ubicar ese WCS? Bueno, podemos utilizarlo a través de un buscador de bordes, ¿no? Y debe ubicarse, pues, lo más preciso posible, porque pues de ahí va a partir todo nuestro trabajo. Imagínense que esté mal y estaremos haciendo las cosas todas flocas. Tiene una característica que debe ser repetible, porque si podemos poner 10 piezas, 20 piezas, 100 piezas, tienen todas que salir de la misma posición. No puede salir que una salga un poco más sesgada, un poco más movida. Debemos tener en cuenta que cómo se va a rotar la pieza en el maquinado, ¿no? Aparte del maquinado por la parte digamos por arriba, también vamos a moverla a un ladito, ¿no? Entonces hay que pensar bien eso. Después, pues vamos a sujetar esa pieza que vamos a estar trabajando con las herramientas que nos van a estar ayudando para la sujeción dentro del control numérico, de la máquina de control numérico, sea CNC, sea torno, sea fresadora. Y bueno, normalmente supongamos que tenemos una pieza ya hechecita, ya media cortada, y nada más le vamos a poner algunos ajueros, ¿no? Aquí, este es el ejemplo, ¿no? Aquí vamos a estar. Obsérvese aquí que ya tengo el 0 pieza, aquí están las coordenadas, aquí está el 0 pieza, y lo puedo ver en la parte de arriba. Aquí está el 0 pieza, y aquí también tengo el 0 pieza. ¿Qué trabajo voy a hacer? Pues lo que voy a hacer son unas perforaciones, estas 4 perforaciones. Entonces sujeto la pieza con el tornillo de banco de la maquinaria, y entonces pues identifico dónde va a estar mi WCS, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a iniciar? Aquí va a iniciar, ya lo vi, de esta forma. ¿Qué pasa siguiente? Bueno, primero vamos a alinear el banco, vamos a alinear la mesa, vamos a asegurarnos que el eje X esté alineado, el eje X de nuestra pieza esté alineando con el eje X de la máquina. Vamos a utilizar algunas herramientas como rieles de precisión. Debemos tener en cuenta que el plano XY sea paralelo al plano de la máquina XY, y la cara izquierda pues esté bien apretada con el tornillo de banco. Entonces, ya una vez que se encuentra todo, tenemos que utilizar el buscador de bordes y posicionar la máquina.
Supongamos que ya realizamos el maquinado de esas perforaciones, de esos agujeritos, y ahora tenemos que mover esa pieza porque le vamos a hacer otros acabados. Entonces, al mover esa pieza dentro de la mesa de trabajo, tenemos que volver a definir un WCS, ¿no? De acuerdo a la geometría de la pieza, puede ser más alta si la movemos, ¿no? Ya no tan bajita. Entonces, pues ya, ¿no? Pero si la movemos, digamos que estábamos haciendo los primeros 2 orificios, en este caso hicimos estos 2 orificios y queremos hacer estos 2 orificios, pues lo único que tenemos que mover es la pieza hacia el otro lado, ¿no? Digamos que en forma espejo, 180 grados. Pero si vamos a hacer otra cosa, pues tenemos que definir otro nuevo WSS. Y bueno, de eso se trata esta parte, ¿no? Observen aquí que se tuvo que mover la pieza, entonces se define otro WCS y bueno, aquí vamos a hacer esta pequeña perforación. Tenemos que realizar nuevos ajustes, aquí pues tenemos que realizarlo. El mecanizado debe tener tolerancias de menos de 0.005, o sea, de esa precisión estamos hablando, que es más o menos el grosor de un cabello. Digamos que se acordarán ustedes que en un principio estábamos viendo que es muy importante saber la velocidad de desbaste por el tipo de viruta, ¿no? Cómo podemos atacar ese desbaste para evitar las virutas. Y aquí vemos que las virutas o el exceso de refrigerante nos pueden causar ese problema de precisión. Entonces tenemos que ver, se acordarán en el video pasado, no solamente qué velocidad, no solamente cómo lo vamos a, con qué herramienta lo vamos a hacer, sino también tenemos que ver la precisión. Por eso les digo que simulación y realidad hay unas diferencias muy grandes. Y aquí viene otra parte más interesante: compensaciones de máquinas y herramientas. Supongamos que el tornillo de banco nunca cambia y la pieza que estamos trabajando tiene la misma propiedad en tamaños de geometría. Pero ¿qué sucede si en algún momento llega otra herramienta mucho más larga o se va desgastando la herramienta? Entonces va a cambiar en longitud y va a tener valores diferentes a como se tenía pensado. Entonces tenemos que pensar cómo tenemos que hacer esta compensación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen esas compensaciones de las herramientas de acuerdo a pues lo que está sucediendo? Bueno, pues eso se puede hacer utilizando en el programa la parte de compensación, ¿no? Aquí otro término importante es, por ejemplo, el datum. El datum, que es que lo vamos a ver, pero se los quise mostrar porque es muy importante. Observen dónde está el machine home y dónde es el part datum, porque el datum se utiliza mucho, ¿no? Y también lo denominan el home. Bueno, eso fue un comercial, porque seguimos viendo qué pasa con el desplazamiento del accesorio. Bueno, en el desplazamiento del accesorio, pues debemos que ver, indicarle cómo va a cambiar el Z datum. Aquí es lo interesante del inicio de la pieza 0, teniendo en cuenta la longitud de la herramienta. Y aquí es donde dice uno, bueno, o sea que aparte de que tengo que poner en posición la herramienta, de que tengo que saber que existe un punto 0 de la máquina, un punto 0 de la pieza, que debo poner esa compensación para que se alinee el control numérico, también debo poner cómo va a estar ese desplazamiento en Z dependiendo la compensación por desgaste o por diferente tipo de herramienta, ¿sí? Tienes que ver, por ejemplo, la longitud de la herramienta. Y ahí es el otro término que habíamos visto en un principio, que era el TLO, Tool Length Offset. Entonces, cada herramienta tiene una longitud diferente y pues debemos poner, debe la máquina saber
qué longitud tiene esa herramienta. Entonces, para ello utilizamos la compensación de la longitud de la herramienta, que es TLO. Ok, y como bonus track estaremos viendo qué son los datums. Bueno, los datums se utilizan para definir el orden en que se va a fijar la pieza. No vean ustedes, o sea, no solamente vas a iniciar por un lado, sino puedes iniciar en diferentes lados dependiendo de lo que vas a hacer, y eso le llamamos datums. Y entonces esas características pues, deben tener también ciertas cuestiones controladas geométricamente. ¿Qué es un datum? Es un punto o eje en el plano exacto, y en el cual vamos a hacer algunas características ahí. Nosotros vamos a encontrar que tenemos datum primarios. Observen ustedes aquí en la figurita, el datum primario se mueve en el eje X, ¿no? Y se rota, ¿no? Por eso dice el datum primario es una traslación al lado del eje Y, rotación en eje X, rotación en Z. Hay un datum secundario, rotación en Y, traslación en X, y un datum terciario, rotación en Z. Ahí nos falla una Z, una N. Este datum nos va a ayudar para saber qué datos vamos a estar aplicando en cada posición. El símbolo de datum lo vamos a ver como una letra del alfabeto encerrada en un recuadro, un cuadrito, y una extensión, una línea y una delta. Puede ser relleno o no. Ahí tenemos cómo es el datum. Aquí vemos un dibujo donde nos muestran diferentes datums y nos mencionan pues el orden. Bueno, aquí va a haber un datum, ¿no? Estamos en A, luego aquí en B te vas a posicionar acá, después te vas a posicionar aquí en C, después aquí hay otro datum en D, y todos estos nos ejemplifican qué es lo que estamos haciendo. Obsérvense que, bueno, en el caso de E, pues ya nos dan ciertas características. Y tenemos aquí las tolerancias. Aquí tenemos, por ejemplo, un datum dentro de un plano. Aquí está en Y. Y bueno, tiene que tener ciertos cuidados las referencias, puesto que un datum mal referenciado pudiera causar, o no tomarlo en cuenta, pudiera ser causa de que nuestra pieza no esté del todo completa y bien hecha. Y bueno, tomando en cuenta el tool, el leg offset, o sea, es el ajuste de la herramienta, pues acá hay varias formas de establecerlo. El primero está con el par datum, ¿no? Que dicen que es más fácil. Lo pones con respecto a la pieza que se va a colocar y ya lo encuentras. La otra es un bloque 1, 2, 3, que es lo mejor para saber la posición y la pieza. Y la otra con una herramienta de toque. O sea, la herramienta de toque es lo mejor para saber de qué tamaño es la medición de ese ajuste. Y bueno, pues esto es con respecto al tema de sistemas de coordenadas. Bueno, y terminando de ver esta parte, seguimos con para poder entender los planos, para poder realizar trabajos en CNC, tenemos que conocer por los símbolos que vamos a tener a interpretar de los planos. Entonces vamos a tener símbolos de dimensión. Aquí tenemos algunos símbolos de dimensión. Todos estos, aquí le ponemos un puntero, aquí están todos los símbolos de dimensión. Y pudieras decir, pues es relativamente fácil entenderlos. Sin embargo, también tenemos, de todo esto de estos símbolos de dimensión, hay todo una buena cátedra y pudiera ser hasta un video por cada uno de ellos.
reconocerlos y entenderlos y saber qué pasa. También están los símbolos geométricos, ¿no? Es súper interesante reconocer estos, y también es toda una parte muy importante. Y existen otros símbolos. Fíjense que nada más la parte de datums lleva un cierto tiempo. Imagínense estar checando cada uno de ellos, y que es importante para poder hacer una buena traducción de los planos o una buena escritura de planos, de cómo se tiene que maquinar, cómo se tiene que desarrollar una pieza. Pues bien, esto es el tema de coordenadas de CNC. Nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.